¿Qué haría usted si en las cosas de la intimidad con su pareja no están funcionando como quisiera? ¿Se atrevería a decirle abiertamente que necesita ir a terapia sexual? Bueno, hay quienes se horrorizan con solo pensarlo, pero ¿cuáles son los beneficios que podría traerle en su vida sexual para recuperar la pasión? Hoy nos acompaña el sexólogo, amigo y el más esperado, Alberto Domínguez Bali. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, doctor. ¿Y qué tema más Claro, interesante? un tema tan sensible como la sexualidad humana, doctor. ¿Cómo le dice usted a su esposa o cómo le dice la señora al señor, mira, mi amor, esto no está funcionando, hice una cita y el miércoles a las 3:30 de la tarde tenemos que ir a la reunión con doctor? ¿Esté esto o no esté esto? Tú lo hiciste. Lo acabo de decir. Lo acabas de hacer. Así. Exactamente como lo hiciste. El problema es lo sensible del tema. Exacto. Para ti y para ella. Y como es sensible, entonces no lo tocan. Tú no tienes ningún problema cuando tú la notas que tiene secreción mucosa, tiene tos, fiebre, se siente muy mal y se siente menos ahogada, un poco ahogada, decirle, mi amor, es tiempo de ir al médico y que descartemos que tienes una bronconeumonía o lo que sea. Exacto. No tienes problema para eso. Entonces, ¿cuál es el problema? De que en otro sistema orgánico, el sexual, la gente no piensa que la sexualidad es un sistema orgánico y es otra función del cuerpo. ¿Cuál es el problema de que hagamos lo mismo? Es increíble. Si los terapistas sexuales tuviéramos que vivir de la terapia sexual que hacemos, nos moriríamos de hambre. Porque la gente no va. Primero la gente no entiende de que ese es un problema que se debe diagnosticar y mucho menos que es algo que se pueda tratar. Pero ¿cuándo darse cuenta, doctor, necesitamos una terapia sexual? ¿Cuáles son los problemas que sí requieren de una ayuda de un especialista? Cualquier problema en el cual tú te sientas inconforme, no te sientas bien y tú con tus medios y tu pareja con sus medios y juntos los dos no sean capaces de resolverlo y sentirse satisfechos con la solución que han traído, necesita ayuda. Yo trato de prender el carro que no me prende y abro el capó y miro a ver, si yo no puedo prenderlo con mis medios, con el conocimiento que tengo, yo necesito buscar el mecánico. O sea, Alberto, si a mí ya no se me antoja, ese es el problema. O sea, si a mí ya no se me antoja, ya no me apetece tener relaciones con mi marido. Ese es un problema. Ahí está el problema. Pero ese es un punto muy importante el que tú acabas de tocar. Millones de mujeres han vivido bajo, comillas, la cruz del matrimonio. Así se lo educaron, así se lo dijeron. Y ellas entienden que ellas, por ejemplo, por dar uno de muchos ejemplos, ellas no tienen por qué ver como un problema que no llegan al orgasmo. Claro. Que él viene, él llega y coge y se va. Entonces, eso es... Ella sabe, nunca lo han hablado, de que a Panchita le pasa lo mismo. Ella sabe, nunca lo han hablado, de que a Joseíta le pasa lo mismo. Todas lo saben, todos lo tienen, nadie lo habla. Se quedan calladas y esa es la forma de vivir por años y por generaciones. Mujeres, sin orgasmos, fíjate, aguantándole los tarros al marido. Ay, por Dios, no. Deseando ser monógamas, sabiendo que él es polígamo y quedándose calladas. Esos son trastornos. La gente primero no los considera como un trastorno, es decir, como algo que hay que diagnosticar y mucho menos como algo que hay que tratar. Así que no se acude a quien puede ayudar. Ahora, doctor, por ejemplo, en parejas más instruidas o más abiertas a todo esto, que toman la decisión de tomar esta terapia, ¿qué posibilidad hay de recuperar esa pasión o de recuperar lo que ya no se siente? ¿Se vuelve a sentir o se mantiene? Sí, el porcentaje es altísimo. Cuando se tiene el paciente, Es decir, cuando hay una persona que siente que está mal y está decidida a cambiar y ayudar, porque quiere a la otra, porque no quiere perderla, porque está dispuesto a luchar por ella o por él, más que irse donde el otro o donde la otra, que es la solución que tú fuera de cámaras dabas y que es la forma más común, es la forma más común de resolver problemas sexuales. Así no funciona con su pareja, me busco otra. Exacto. Eso fue lo que dije fuera de cámara. Eso es lo que sucede, realmente, más frecuentemente. Pero cuando tú estás funciona, dispuesto a cambiar, doctor, y funciona. No, funciona. Cambiar de pareja funciona. Así sea muy mala y sea peor que la que tengo. Pero en principio funciona. Pero si se recupera. No se recupera. Es un paño ahí Lo que hemos hablado es temporal y después va a pasar el hombre. Claro, porque no siempre el problema es del otro. Claro. Ahora, una cosa, doctor. Generalmente el hombre le hiere más, porque como usted dice, la mujer acepta más
que uno lo siente, le dice, mi amor, realmente no estoy satisfecha, necesito que vayamos a terapia. El hombre que es machista no acepta ese tipo de cosas, porque el macho sabe que él es el que sabe hacer las cosas, que las cosas son como él las dice. Ay, me encantó eso. No, bueno, con respeto a mi patria y a mis compatriotas, pero tomo la forma en que mi gente se comporta, porque lo veo todos los días en la consulta. Y eso es terrible. Ok. Es terrible ver que un hombre que quiere tener un hijo y ella quiere tener un hijo no se hace un espermograma, sabiendo que lo más probable sea él el que no Sea puede él, tenerlo. sí, Es señor. increíble que una pareja tenga problemas sexuales importantes, que se estén disolviendo, que se van a separar, y él no quiere ir a terapia. Doctor, cuando se habla de parejas y se habla de sexo en pareja, hay una gran carga romántica en este asunto afectivo. Sí. ¿Cómo tratar de solucionar un asunto que es práctico o mecánico en algunos casos, sin dañar la parte romántica del asunto, sin herir el uno al otro? No. Porque a veces son las mujeres las que tienen el problema también. Me parece increíble que haya tocado eso, porque eso es un mito. Ah, ¿sí? Eso que acaba de decir es un serio? mito. Claro, claro. ¿Por qué lo romántico tiene que verse afectado por el aspecto, ¿por qué tiene que verse afectado negativamente por los problemas sexuales? Por junto con pegado, ¿no? Van pegados. Si usted tiene un problema en el área de lo que tú llamas romance, Sí. afecta a lo sexual. Exacto. Si tú tienes un problema en lo sexual, afecta a lo romántico. Exacto. Eso va junto. Ah, bueno. Ay, ay, ya tenemos tiempo. Qué buen punto. Ya regresamos.